sino lo hemos mirado como una imagen tal vez, una imagen de pronto a la cual tenemos que respetar, pero no seguimos, una imagen a la cual miramos, enfocamos, sabemos que ese es Dios, pero no le obedecemos. Entonces Dios ha tenido demasiado misericordia y favor. Bienvenido a la Zona Conquistadora Podcast. Mi nombre es el Pastor Azael y aquí tenemos un invitado. Mucho gusto, mi nombre es Salvatore. En el día de hoy pues estaremos compartiendo de la palabra de Dios y lo que Él pues quiere transmitir a cada uno de ustedes. Amén. Y para hoy tenemos una pregunta para ti. ¿Qué ha hecho el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo eso ha transformado en la manera en que tú ves las cosas? ¿Qué ha hecho eso con el testimonio en tu vida? Porque te imaginas, muchas personas han oído del amor de Dios, pero también han oído del juicio de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero aquí compartir con mi hermano Salvatore es de entender para qué es este versículo que habla en Romanos, capítulo 4, donde dice, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Romanos 2:4. Y una de las cosas más importantes que queremos compartir con ustedes que están viendo este podcast hoy es que el amor de Dios para muchas personas es como una licencia para pecar, para vivir su vida como queramos. Pero una de las cosas que entendemos en este día, y yo he entendido, y Salvatore va a explicar también en su vida, cómo es que el amor de Dios te lleva al arrepentimiento. Muchas veces hemos oído que es el juicio de Dios o, ¿verdad? Es el castigo de Dios que nos va a llevar a entender, yo tengo que arrepentirme. Pero yo creo que una nueva historia, una nueva revelación que podemos ver en la Biblia y en la palabra, de acuerdo a lo que Romano nos está diciendo, Pablo, es que el amor de Dios es lo que te arrepiente y te atrae más a Dios. Por ejemplo, yo nací en el Evangelio. En el Evangelio, ¿verdad? Donde yo nací, no voy a decir que nunca compartieron sobre la gracia de Dios, pero creciendo en una iglesia, como le dicen por ahí, rajatabla, ¿verdad? Donde todo es, tiene que estar cierta vestimenta, ponerte ciertas cosas. Es entendible de que el amor de Dios no se hablaba tanto como hemos entendido ahora mientras el Evangelio, ¿verdad?, se sigue expandiendo en el mundo. Y fue cuando tuve ese encontronazo con el amor de Dios, donde verdaderamente pude cambiar. Entonces, una de las cosas que quiero hablar específicamente al comienzo de este podcast es cómo muchas personas caen en la trampa religiosa de no entender el amor de Dios en contra del juicio de Dios. Entonces, Salvatore, ¿puedes explicarnos cómo en tu vida tú experimentaste el amor de Dios y cómo, ¿verdad? Tal vez la religión te llevó a alejarte o acercarte en vez de, ¿verdad? Cuando tuviste esa revelación de que Dios te ama, cómo ese amor te atrajo a Dios más y más. Ok. Eh, pues antes de expresarme nuevamente, damos la gloria a Dios por estar reunidos en este momento y pues confesar que pues estamos aquí gracias a su gracia, a su Amén. bondad y a su amor, de lo que estamos hablando en el día de hoy. Pues primeramente para empezar, recuerdo y me voy pues a mi niñez de ese modo. Siempre he sido una persona que ha sido inculcada en los caminos de Dios, ha sido arraigada, educada, por decirlo así, en los Ujú, caminos de Dios ujú, desde que somos muy niños. Y pues siempre se había inculcado como más que temor y respeto, un miedo hacia buscar la santidad, hacia buscar lo que es la obediencia ante Dios. Y pues ese miedo muchas veces nosotros como niños, como jóvenes, como personas, ujú. lo tomamos de una manera muy estricta y no nos enfocamos en lo que es el amor de Jesús, sino que nos enfocamos es en el miedo que se nos
viene inculcando, que se nos viene dando Mm, y vamos acarreando con nosotros a medida que vamos siguiendo en el caminar. Y pues en algún momento, pues como que despiertas mm, y te das cuenta de que no estás siguiendo el camino como deberías, de corazón, porque lo deseas, porque quieres estar allí comprometido y quieres obviamente hacer las cosas bien, sino empiezas a ver que realmente estás llevando una rutina mm, y esa rutina te ha envuelto tanto que simplemente se vuelve en algo que simplemente haces todos los días y no lo haces porque te nace, no lo haces porque lo deseas, porque sientes esa pasión en ti. Pues esas fueron como los principios en mi caminar. De hecho, pues mm, mi madre siempre me llevaba a la iglesia y nunca me sentí sinceramente comprometido mm, o nunca me sentí que estaba pues arraigado a buscar de Dios. mm, Simplemente lo hacía porque me toca, mm, mi mamá me tiene que llevar a la iglesia y esos fueron como los principios y de alguna manera nunca me enamoré del evangelio, nunca me mm, enamoré de Jesús, nunca me enamoré de leer la Biblia, sino simplemente hacía lo cotidiano, mm. que era ir a la iglesia y, y no me enfocaba en lo real, que era enamorarme de Dios. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que podemos hablar aquí, tres palabras, ¿verdad?, es la bondad de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa la bondad de Dios? De acuerdo a lo que tú estás mencionando, es que, ¿verdad? Cuando nos llevaban a la iglesia, yo lo mismo, ¿verdad? Me recuerdo cuando me llevaban a la iglesia y mi papá o el pastor le estaba predicando, yo teniendo 6, 10 años, lo que yo quería era salir para el colmado, a la tienda, comprar cosas. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo ahora mismo le doy gracias a Dios porque habían unos diáconos ahí en esas iglesias que salían, me iban a buscar a la tienda con los amiguitos y me traían a chancletazo para que entrara a la iglesia. Entonces, esa persona, si usted está escuchando, no sé, de allá de la República Dominicana, yo le agradezco porque ese juicio me llevó a que me quedara en los caminos de Dios, pero entendiendo qué es la bondad de Dios, ¿verdad? Eso es una apertura ahí. La bondad activa de Dios hacia ti no es un sentimiento, es una postura que Él decide tomar. Entendiendo que la bondad de Dios, ninguno de nosotros nos la merecemos. Amén. Y no importa cuánto trabajo tú hagas. Hay personas que dicen, yo voy a ir a evangelizar a 10,000 personas para ganarme más gracia, para ganarme más bondad de Dios. Y eso no trabaja así, mis hermanos. No es a través de las obras. Pablo nos explica eso bastantemente, de que la salvación es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero también tenemos que entender la tolerancia. Muchas veces cogemos el amor de Dios que, o sea, en los años 90, los años al principio de los 2000, las personas, ¿verdad?, tenían ese temor de Dios, como habla en Proverbios, ¿verdad?, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vemos en esos años primero, ¿verdad? Cuando predicaba Gigi Ávila, todos estos hombres de Dios, donde el fervor era de tenerle temor a Dios, ¿verdad? Reverencia a Dios. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó ahí fue que por ir tan profundo a lo que es el temor de Dios y a tenerle miedo, que el temor, ¿verdad? Que es tenerle reverencia a Dios, lo que se convirtió fue en tenerle miedo a Dios. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Dios no quiere que le tengamos miedo, así como los israelitas le tenían miedo a él cuando él quiso encontrarse con ellos, cuando Moisés lo trajo fuera de Egipto. Si te recuerdas en Éxodo 19, él quiere encontrarse con ellos y ellos dicen, Moisés, ve tú, porque no sabemos qué nos vas a hacer este Dios. No, y ahora que mencionas eso, me Ujú, hace reflexionar en que mucha gente no va a la iglesia porque prefiere o en su mentalidad dice, no, pero yo voy a fallar y Dios me va ujú, a castigar y ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia si voy a estar como un fariseo, voy a ser un hipócrita? exacto. Exactamente, más que un temor, más que respeto,
tienen mm, un miedo que acarrea en ellos, que los gobierna y no los hace conocer a Dios, porque entre más se conoce a Dios, más se ve su bondad mm, por la misericordia que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Porque ahora que mencionabas lo que ujú, sucedía en tu niñez, en mi ujú, niñez era algo similar. Y yo recuerdo que íbamos a una iglesia bueno, una iglesia. ujú. Y pues en esa iglesia, literalmente, nosotros jóvenes, éramos varios del barrio, íbamos, pero solamente íbamos porque queríamos ver a las muchachas, pues A la queríamos iglesia, conquistar a a la la iglesia. iglesia. Exacto, íbamos porque queríamos Así conocer es. a las muchachas y porque queríamos entablar comunicación y tener novias y eso. Entonces, es tan grande la bondad y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que nos ha Ujú. perdonado a Amén, medida del amén. tiempo y ha dejado atrás todas esas cosas que nosotros hacíamos de pronto sin intención de Mm, desagradarle, pero a la misma vez era algo que no le agradaba. Y pues él ha sido bondadoso y nos ha cuidado a medida del tiempo y a medida que hemos pasado nuestras vidas. sí. Y podemos también reflexionar de que hemos hecho muchas cosas malas, Mm, demasiada. Y cada vez que nosotros reflexionamos en en esos sucesos, en esos episodios en que hemos vivido y no hemos compartido ujú, una intimidad con Dios, sino hemos vivido apartado de Él, aún sabiendo quién es Dios, no lo hemos reconocido como nuestro Padre, como nuestro guiador, como la persona y el ser único que es, sino lo hemos mirado como una imagen tal vez, una imagen de pronto a la cual tenemos que respetar, pero no seguimos, una imagen a la cual miramos, enfocamos, sabemos que ese es Dios, pero no le obedecemos. Entonces Dios ha tenido demasiada sí, misericordia y mucha definitivamente. bondad y lo vemos y hemos Ujú, testificado de lo que Dios ha estado haciendo y sigue haciendo en cada uno de nosotros. amén. Pues para traer un poco de lo que Dios ha hecho en mí, Ujú, podría mencionar también de que al principio, cuando Dios me estaba llamando, yo sentía que Dios me estaba llamando, mm, pero yo no quería tomar ese gran paso. mm, Tenía miedo. mm. Yo decía, pero si me convierto cristiano, ya yo no Pierde voy a ir a todo, ¿ah? fiesta, ya yo no voy a estar con mis Pierde amigos todo lo divertido, de como dice la esto. gente. Sí, literal, me voy a perder lo bueno, yo decía. No, no. Pero no, literalmente eso es una mentira del enemigo. Nos quiere inculcar y plasmar y sellarnos ese pensamiento dentro de nuestra mente para que nosotros, Mm, sin ninguna intención, nos apartemos y no busquemos el camino de la realidad que es Jesucristo. Y pues yo, pues empezaron a suceder episodios en mi vida no muy gratos y buscaba de Dios. Pero a medida que buscaba de Dios, pasaban 2 meses, 3 meses, me iba a la iglesia nuevamente. Me iba de la iglesia, híjole. no me enfocaba, solamente era como algo pasajero para mi vida. No Mm. lo tomaba en serio realmente. ¿Qué Eh, fue lo que tú puedes decir que realmente cambió eso? O sea, porque ya tú tienes una trayectoria, ¿verdad? Tienes un tiempo de seguir esa trayectoria, amén. de estar en el amor de Dios. ¿Me entiendes? Que muchas personas caen en ese ciclo, ¿verdad? Mm, Me arrepiento, caigo, no voy a la iglesia. Entonces siguen en ese ciclo que es tan vicioso. Entonces realmente el Evangelio no puede demostrarse en tu vida porque tal vez le damos una semana, un mes, no vemos cosas que cambian y volvemos otra vez para el vómito, ¿verdad? Como dice mm. la palabra. Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió para ti para tú darle seguimiento y persistencia y ir en contra de todos los obstáculos, ¿verdad? Que le viene a una persona que quiere convertirse, ahora a comenzar a ver fruto en tu vida, a ver las bendiciones de Dios, a ver cómo la bondad de Dios realmente trabaja. Pues literalmente yo podría decir que el enfoque o el todo que me hizo cambiar el switch es el amor de Dios. El amor de Dios literalmente fue lo que me transformó, porque entre más buscaba de Dios, más me miraba a mí como que, wow, Dios ha sido tan misericordioso conmigo, como que todo esto que he hecho y aún me busca, aún está allí buscándome, aún está allí persiguiéndome y yo cometiendo errores. Entonces, el amor de Dios me fue enamorando poco a poco y me fue llevando a reconocer quién es Dios Mm, y a obedecerle porque
de alguna manera, pues en nuestro corazón está ese deseo de querer hacer las cosas bien, pero nuestra carne sabemos que nos lleva a lo que no nos conviene como personas, como creyentes, Exacto. y nos enfoca y nos arrastra a lo que no le complace a Dios. Entonces, el amor de Dios, tan pronto yo lo reconocí, tan pronto me di cuenta de esa bondad que ha tenido conmigo, fue lo que me llevó poco a poco a estar más dedicado, a enfocarme más en Él. Y Ujú. pues también podría decir que hay que tomar una decisión. Eso Amén. también depende de uno, porque Amén. si uno dice, no, pero yo la próxima semana me voy a convertir, no, primero tengo que ver a fulanito para yo convertirme, voy a esperar a que Dios me hable personalmente a mi vida, que Mm, me dé un milagro, que me haga esto, no, pues creería que es parte de lo que tú decidas. Tú decides si quieres realmente seguir a Dios o si quieres, pues, estar cayendo mm. día tras día. Exacto, exacto. ¿No? Y eso es importante, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo aprecio, ¿verdad? Y gracias por compartir cómo fue, hablaste del amor de Dios, ¿verdad? Y prácticamente, yo creo que para mí fue, yo nací en el Evangelio, ¿verdad? ¿Tú naciste en el Evangelio también? Sí. Ok. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros, tal vez viendo esto, nacimos en el Evangelio, pero en algún momento nos apartamos porque queríamos experimentar algo más allá afuera de pertenencia, de sentirnos amor, de sentirnos identidad. Y hoy te puedo decir, ¿verdad, amigo mío, que estás mirando esto, que si no has tratado a Cristo, allá en el mundo vas a poder tratar las drogas, el alcohol, el dinero, las mujeres, o sea, toda la fama que pueda presentarte el mundo y todavía tu corazón va a estar vacío. Porque una de las cosas que yo siempre digo es que de alguna manera, ¿verdad? Por cabeza dura o por no entender, yo corrí hacia el mundo. Y cuando corro hacia el mundo a la edad de 16, 17, 18, 19, es donde me doy cuenta que estoy herido, no tengo identidad y quiero encontrar amor e identidad, aunque nací en un hogar bueno, familia tremenda, ¿verdad? Padre amoroso en la iglesia. Pero una de las cosas que me verdaderamente cambió toda mi vida es esa tendencia de que la tolerancia de Dios, ¿verdad? Es Dios reteniendo el juicio en contra de tu vida. Si el juicio de Dios fuera derramado a nuestra vida en el primer, eh, ¿verdad? Paso, en el primer instante que pequemos, mi hermano, ninguno de nosotros hubiera estado vivo ahora mismo. Entonces, entendiendo que la tolerancia agarra ese juicio y después viene lo que es la paciencia. Entonces, ¿qué es la idea, verdad, que estamos hablando aquí en este podcast que tú estás escuchando? Es que mucha de la gente, y yo me incluyo ahí, malinterpreta la paciencia de Dios de dos maneras. Una la leen como ausencia, ¿verdad? Porque si voy y peco y nada me está pasando, todo me va bien, ¿verdad? Es como muchas veces nosotros en los caminos de Dios decimos, pero ven acá, ¿y cómo es que fulano le siguen yendo la cosa bien, tiene más dinero, sigue avanzando? Pero el salmista en Salmo 32 dice, ¿verdad? Se está quejando con Dios y le está diciendo, Señor, ¿cómo es que el impío prospera, mas el justo está pasando por diferentes cosas? Pero después él se da de cuenta que el impío va a tener su juicio dedicado a él. Hay juicios que vienen de repente, como habla Timoteo, hay juicios que te persiguen y vienen más después. Entonces, cuando yo comencé a entender eso, yo dije, espérate, yo tengo que aquí o me arrepiento o busco de Dios o sigo en mi perdición. Pero una de las cosas, de los señales más claras de lo que fue el amor de Dios, prácticamente, fue con mi madre, ¿verdad? Nuestra madre, gracias a esa madre, si hay una madre viendo este canal, viendo este segmento, sigue orando por tu hijo, no te des por vencida, ora por tu hijo o hija, esas oraciones van a prosperar, esas oraciones van a funcionar y Dios toma en control y toma en conciencia cada lágrima que tú has derramado por tu hijo o hija que necesita venir a redil y venir a los caminos de Dios. Y una de las cosas que Dios me demostró fue
a través de mi madre. Como muchas personas que me conocían cuando estaba perdido, y te lo digo, ¿verdad?, de frente públicamente en la cámara, de todos los pecadores que pueda haber, yo me puedo calificar como uno de los peores, porque yo hice cosas en el mundo que, Dios mío, no quiero hablar aquí, porque, ¿verdad?, está bajo la sangre, está perdonado, pero tú estás hablando de drogas, alcohol, mujeres, robando, haciendo miles y unas cosas, un testimonio, ¿verdad?, de que la fidelidad de Dios, yo tendría que ahora mismo estar muerto o estar debajo detrás de celda. Pero la misericordia de Dios, hoy yo puedo ver la bondad de Dios en mi vida. Pero una de las señales que me demostró eso fue con mi madre. ¿Cuántas cosas no le hice yo a mi madre? Que dormía afuera en la calle, ella llamándome, ungiendo el cuarto, poniendo adoración cuando yo no dormía ahí. Cogía los carros y lo desbarataba. Wow. Eh, y fue cada vez que yo volvía a la casa, ella me esperaba con ese amor, con ese entendimiento, y no importaba lo que yo hacía, ella me daba esa bienvenida con ese amor que creo que ahora entiendo, ¿verdad? Era el amor de Dios. Amén. So, prácticamente, ¿verdad? ¿Quién en tu vida que puedas pensar ahora mismo representó como ese ejemplo del amor de Dios, ¿verdad? Tangiblemente, porque muchas veces, ¿verdad? Podemos predicar, necesitamos recibir el amor de Dios, ¿verdad? Pero tangiblemente, ¿qué fue algo en tu vida que cambió esa perspectiva en tu vida? Pues creo que en eso compaginamos. Mm, Creo que también fue mi madre la cual estuvo allí siempre pendiente de mí, mm, siempre orando por mí, perseverando, insistiendo, pues de que yo me encaminara y buscara el camino de la verdad. Igualmente, como contigo, muchas veces yo llegaba pues no en buenas condiciones, mm, tomado a la casa y veía a mi madre híjole, arrodillada wow, y me reía como que estás perdiendo el wow, tiempo, wow, no wow. estás haciendo nada y pues ella seguía Poderoso. insistiendo y sin renunciar a esa fe de que algún día sería salvado, que algún Mm, día Dios me mostraría el camino y la verdad. Pues es muy, muy motivante y muy animador saber que siempre hay una persona allí y mm, probablemente una amén. persona que estás viendo, Ujú, pero ujú. también podemos ver, pues tengo muchas personas que me han confesado cuando he ido a Colombia, yo soy de Mm. Colombia para aquellos que no saben, eh, pues Colombianos, saludos. pues me han dicho que ellos antes de que yo llegara a la iglesia ya estaban orando por mí. Mm, Yo no sabía de que ellos estaban orando por mí, no tenía ni el pensamiento de que estaban allí insistiendo por esta alma, pero siempre hay amén, alguien que amén, está, que Dios coloca en tu camino para insistir y para orar y para dar esa buena batalla espiritual y arrebatar tu alma del enemigo. amén. No, eso es tremendo y prácticamente, ¿verdad? Hay cierta forma en que uno va a experimentar la bondad de Dios. Han habido temporadas tal vez en nuestra vida donde la temporada de Dios, ¿verdad? Te esperó a ti. Por ejemplo, Dios me esperó hasta que yo realmente, ¿verdad? Tuve esa paciencia hasta que yo abriera los ojos, que esa cegadez espiritual se cayera dentro de mí también, como escuchamos el testimonio de Salvatore. Dios pudo cortarnos en cualquier momento, ¿verdad? Porque Dios sí tiene ese poder. Dios, ¿verdad? Sí, dice en la Biblia que su misericordia es extendida, pero hay un día donde Dios te dice: "Hey, yo te he dado la invitación, te he perdonado, tengo todo preparado para que tú entres en el reino de Dios". Pero si ignoramos ese momento, y esa es una de las cosas que yo siempre, tú hablaste, ¿verdad? De que hay un momento específico donde el Evangelio, la gracia de Dios se abre a tu vida y muchas veces porque no nos sentimos cualificados, ignoramos ese momento y pensamos que tenemos que arreglarnos y cuántas personas, cuántos amigos no he visto yo que gracias a Dios le he podido predicar del Evangelio y una de las cosas que ellos mencionan es: no me siento listo. Mm. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo he tenido amigos bien cercanos donde, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad de predicar el Evangelio y un año o 3 meses después
algo termina pasando en su vida donde mueren, joven, sin la salvación, ¿verdad? O tal vez Dios le dio esa oportunidad en el último momento de reconciliarse. Solamente Dios sabe, pero ese es entendimiento. Entonces, esa es una de las cosas por la cual yo vivo hoy mi vida día a día, en que Dios me dio una oportunidad. No desprecies esa oportunidad que Dios te ha dado. No cojas la paciencia de Dios o la espera de Dios para pensar de que Dios te va a esperar todo el tiempo que tú quieras. No. Hay un tiempo dedicado, hay yo digo, un momento kairos, ¿verdad? Que habla la palabra, un momento específico donde todas las puertas se abren para que tú entres y los ángeles y, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios pueda ser arropando tu vida. Hay otra temporada, ¿verdad? Donde confundimos el silencio de Dios en que es una luz verde. Hay muchas personas que dicen, Señor, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, me transiciono de este lugar o voy a... Entonces, cuando no escuchan nada, muchas veces dicen, bueno, la paciencia de Dios, el silencio de Dios, quiere decir que Dios no está mal porque no me está diciendo nada, no me está trayendo a alguien que me corrija, y entonces toman el silencio por una luz verde. Y no es así, mis hermanos. Dios siempre, ¿qué dice la palabra? Que va a dirigir nuestros pasos. Está en el hombre de planear, pero Dios dirige nuestros pasos. Y esta es la última verdad, que es la bondad de Dios nos ha ayudado a sobrepasar la peor etapa de nuestra vida. Yo le doy tanta gracia a Dios por ese amor que Él derramó sobre mi vida, porque me ha ayudado a sobrepasar abusos físicos, mentales, diferentes cosas. Me ha ayudado a sobrepasar traición, entendiendo siempre que no ha sido el juicio de Dios. Entiendo que el entender el juicio de Dios me hace tener temor a Dios y reverencia, que Él es Dios sobre todas las cosas. No puedo jugar con las cosas de Dios. Un día sí, un día no. Si voy a decir que deje que tú sí sea sí y tú no sea no, pero lo que más me ha enamorado de Él es su bondad y su amor hacia mi vida, de que ha derramado todas las bendiciones que tú puedes imaginarte, una esposa maravillosa, recientemente una niña tremenda, hermosa. Cuando yo veo esas cosas, yo digo, Señor, yo no me merezco nada de eso. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué ha sido algo en tu vida que tú dices, wow, Dios, yo no merezco esto? No, yo diría pues que Tanta todo, cosa, todo, ¿verdad? todo literalmente, todo en mi Cada vida. día. Sí, literalmente. Pues es como, es como un proceso. Mm, Dios da, creo que tiene una etapa para cada uno de nosotros. Él sabe en qué momento transformarnos, en qué momento, pues, dar como duro, por decirlo mm, así, en qué momento, pues, suavizarnos. mm, Y pues en mi caso, si volvemos a todas esas bendiciones que Dios ha traído a mi vida, pues algo que a mí personalmente, probablemente para muchas personas sea algo como normal, pero para mí fue algo que me impactó por el hecho de que yo lo viví, mm, mi familia lo vivió y lo vio, lo evidenció, y fue el hecho de poder estudiar. mm. El hecho de poder estudiar fue algo que, pues, cuando yo estaba saliendo del colegio, estaba en el colegio, era Wow. problemático, no quería, no tenía la intención de estudiar, no tenía ni el pensamiento de estudiar, ni lo deseaba. Solamente mi mamá me preguntaba como, ¿qué deseas estudiar? Y así. Y yo me recordé que en el colegio me gustaba el inglés. Y yo le Mm. dije, inglés. Y ella me registró en la universidad. Yo no sabía que me registró en la universidad. Y hice el examen y pasé. Bueno, empecé a estudiar, ver cómo me ha bendecido grandemente, ver su amor y saber que no estaba dentro de mis planes vivir o estar en los Estados Unidos, pero estaba en sus planes. Ujú. Entonces, probablemente tú tienes tus planes, tienes un proyecto en tu vida, pero ten en cuenta que Dios tiene un proyecto mucho Amén. mayor de lo que tú Amén. esperas y te va a bendecir mucho más de lo que tú tienes pensado en tu vida, así como lo ha hecho conmigo y así como lo ha hecho también con el pastor Asael. Amén. Amén. No, eso es importante. Y aquí ya para terminar, ¿verdad? Este segmento, eh, ¿cuáles son dos cosas que podemos decir al terminar? ¿Qué estamos hablando, verdad? De la bondad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero entender, ¿verdad? Que tal vez una de las cosas que pasa con la generación joven es que ves a la
paciencia de Dios como una ciencia, ¿verdad? Entonces mucho nos pasó a nosotros, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Me estás hablando? ¿Te puedo escuchar? ¿Me entiendes? No sé qué dirección tomar. Entonces eso es lo que lo lleva a las cosas del mundo. Porque hay personas que le están prestando atención, ¿verdad? Un novio, una novia, gangas, y no tiene que ser nada malo de acuerdo al mundo, ¿verdad? En los estándares del mundo, pero cualquier cosa que corramos que no sea Jesús va a ser un reemplazo, ¿verdad? De no entender que es el amor de Dios que va a cambiar nuestra vida, que es el amor de Dios que nos va a dar identidad a nosotros. No es de que solamente, ¿verdad? ¿Qué pasa en la generación adulta? La generación mayor entiende que la palabra paciencia con nosotros es aprobación. Pueden pasar 20 años, 10 años, y una de las cosas de este versículo en Romanos 2:4 que está hablando que es la paciencia y la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento, muchas personas toman ese versículo y dicen, no, es que está hablando del inconverso. Pablo está hablando del inconverso en el capítulo 1 de Romanos, donde dice que por su rebelión, por su perdición, ¿verdad?, de deseos carnales, Dios lo dio a su naturaleza pecaminosa. Pero aquí en Romanos 2:4, él está hablando a personas que están en la iglesia, que son cristianos, es como que no usan ese amor de Dios de la manera correcta y tratan de usar más el juicio de Dios para convencer a las personas. Entonces Pablo está diciendo, mira, Dios, ¿verdad? Es un Dios que tiene justicia. Él va a llamar a cuentas a toda persona por sus pecados y todos nosotros, ¿verdad? Vamos a tener consecuencias de nuestro pecado. Pero lo que quiero que ustedes hagan para avanzar este evangelio, derramen el amor de Dios hacia la persona. Que la gracia de Dios sea la que lleve el nombre de Jesús y es a través, y eso es verdad, en pocas palabras. Tú puedes tener un evangelio donde vives con un miedo aterrador de Dios y nunca conoces lo que es intimidad, nunca conoces lo que es oración, nunca conoces nada de eso, solamente te lleva a la religión. Y esto es lo que pasó, ¿verdad?, con los fariseos, los religiosos en el tiempo de Jesús. Y si hablamos de Juan capítulo 9, donde había un ciego que necesitaba sanidad, ¿qué pasó? No fueron los discípulos ni los religiosos que llamaron a Jesús a darle amor a esa persona, sino que ellos comenzaron a juzgarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de Dios. Solamente habían leído la ley. Pero cuando vino Jesús, Él introdució el amor de Dios. Cuando Él sana a ese ciego, entonces ellos comienzan a ver, espérate, para yo, ¿verdad?, ensanchar el evangelio en el mundo, no va a ser a través del juicio. Porque de qué me vale a mí decir, pecó tu padre, pecó tu madre, y no llevo a esa persona a decirle, Cristo te ama. Cristo es que transforma, Cristo es que te va a cambiar tu vida y te va a dar un propósito para que tú seas un transformador en cualquier lugar donde tú vayas. Entonces, una de las preguntas que quiero terminar, ¿verdad? Cerrando este segmento es, ¿dónde ha estado, verdad, ese entendimiento de nosotros en lo que es la paciencia de Dios? Si yo lo estoy entendiendo como que es la paciencia de Dios es un permiso o la paciencia y la bondad de Dios es como un acercamiento a Dios. Número 2, ¿es la bondad de Dios en mi vida me está atribuyendo a que yo me enamore más con Dios? O, como hay muchas personas, usan la bondad y el amor de Dios para pecar, para hacer todo lo que quieran. Entonces, mis hermanos, queremos que entiendan que el amor de Dios es que te va a llevar al arrepentimiento. Y una de las cosas que yo siempre digo, no sé si tú tienes un punto ahí en cuanto a eso, es que mientras más yo me enamoro de Dios, más yo quiero seguir a Jesús. Y esa es la diferencia, mis hermanos, que la religión lo que te va a dar un set de reglas. Entonces lo que va a pasar es que tú vas a ir domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, te vas a sentir vacío, no vas a sentir la presencia de Dios en esa iglesia o en tu vida porque estás viviendo bajo miedo. Pero cuando yo vivo y digo, Dios es mi Padre, Jesús es el que guía mi vida, Él es mi Salvador. Señor, yo te amo. Dime lo que tú quieres que haga, dónde tú quieres que vaya, quién tú quieres que yo hable. Eso es el evangelio, mis hermanos. Eso es lo que hace la diferencia. No un set de juicio de que si te veo en la calle, Salvatore, tú no le sirves a Dios por 2 años,
el juicio de Dios te va a llegar, mi hermano, arrepiéntete. Entendemos que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Eso es esencial. Pero ¿qué tal si yo vengo donde Salvatore y le digo, Salvatore, Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo tiene una respuesta a tu problema? Son dos diferentes evangelios, mis hermanos. Entonces, esa es la luz que queremos traer en este segmento de que el amor de Dios te va a llevar a arrepentirte, a vivir una vida santa. El juicio de Dios te va a llevar, o la religión te va a llevar a vivir una vida vacía y no entender realmente quién tú eres en Jesús. Amén. ¿Qué tú piensas de eso, Salvador? Pues es lo mismo. Entre más uno busque de Dios, lea su palabra, más la va comprendiendo. Pero si no lo buscas, pues obviamente no vas a saber quién es el que a ti te creó. Es como cualquiera persona, como por ejemplo, colocando en un contexto de una escuela, yo soy docente, Ujú. pues si yo quiero saber matemática, voy al profesor de matemáticas. Si yo quiero saber algo sobre ciencias naturales, yo voy a ciencias naturales. Quiere decir que si quiero saber todo acerca del mundo, quiero saber todo acerca de mi salvación y el amor, voy a la fuente Ujú. que a la fuente del amor, que es Dios. Y conociendo esa fuente del amor, nos vamos a ir enamorando, porque el manantial de agua va a estar ahí, Jesús. Amén. Nos va a estar regando, regando cada Amén. mañana. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a estar revelando lo que Dios desea. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos revelaría lo que el Padre pensaba, lo que el Padre Amén. que desea para en cada uno de nosotros. Entonces, más revelación vamos a tener cada vez que nos enamoramos, más intimidad. Y entre más intimidad y más relación tengamos con Dios, vamos a querer más, Amén. porque vamos a llenarnos de hambre, vamos a estar hambrientos cada momento, en cada temporada, en cada estación. Mm. Y no va a importar la situación o el periodo que esté sucediendo en tu vida, tú vas a reconocer quién es Dios. Y ya no va a ser como antes, que antes de pronto te pasaba algo y tú decías, no, ya no quiero buscar más de Dios, ya estoy cansado de Mm. esto, ya me harté de esto, no, porque ya tú conoces quién es Dios, ya Dios se te reveló a Mm. ti. Y cuando Dios se te revela, es algo que impacta, que te impacta y es sellado, el Espíritu Santo te sella Amén. y pues tiene todo lo que es necesario para estar enamorado y pues tener esa intimidad día tras día Amén. y también como esforzarte en lo que Dios quiere conseguir en tu vida. Amén. Amén. Si eres tú que estás viendo este programa y sientes como que no has realmente experimentado ese amor de Dios, y de la manera que podemos explicarlo es que ese amor va a derretir todo pecado, toda mala memoria en tu vida. Va a hacerte sentir como que Dios mismo te está arropando, te está abrazando. Entonces, si hoy en día tú sientes que no has podido entender realmente el propósito de Dios en tu vida, no has visto un cambio en tu vida, yo te doy ese llamado a que le entregues tu vida a Cristo. Porque Jesús murió en la cruz de Calvario no para presentar una religión, sino para presentarte el amor del Padre hacia tu vida. Cuando Él mandó a su único hijo, fue porque Él te amaba tanto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Imagínate yo, ¿verdad? Dando a mi única hija. Esa pregunta no puedo ahora mismo, porque yo amo a esa niña, yo quiero estar con ella 24 horas y entendiendo, ¿verdad?, de que el Padre dio a su único hijo y dijo, vas a ir a la tierra. Y claro, fue el mismo hijo que dijo, Padre, yo voy a ir a morir por ellos porque yo quiero que ellos tengan una relación contigo. Es más, el plan que Jesús le presentó a Dios, porque dice en Génesis que ellos tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos planeando cómo iban a restaurar ese rompimiento en la relación con Dios y la humanidad, es que Jesús dijo, Padre, yo voy hacia el mundo porque yo quiero que ellos experimenten lo que es estar enamorado de ti, estar en ese amor. El amor de Dios hacia tu vida puede cambiarlo todo.
Y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a dejar que Salvatore ore por cada persona que está viendo este episodio para que puedan entregarle su vida a Cristo. Tú tienes que experimentar ese amor que cambia y transforma todo si tú le das acceso en tu vida. Entonces, Salvatore, ¿puedes hacer esa oración? Amén, amén. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchísimas gracias por este momento, Señor, que usted nos ha permitido ah, compartir con cada uno, Señor, de las personas que están viendo este video en este momento, Señor, para compartir acerca del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia y todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, Padre. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Ujú. Señor, en este momento te pido de que usted sea respaldando y sea, Señor, guardando a cada una de esas personas que quieren buscarlo, Señor, pero estar con esa pelea de que si lo buscan o no lo buscan y no saben Mm, exactamente qué hacer, Señor. Sea usted En el revelándosele a nombre sus de vidas y Jesús. sea transformando su corazón para que ellos lo reconozcan como su Salvador, Señor, y ellos sepan quién es usted, así como lo ha hecho en nuestra vida. Amados amantes, Señor, esperemos que todos se encuentren bien y pues pueden repetir esta oración conmigo Amén. en estos momentos. Pues, amado Jesús, te damos gracias por revelarnos su verdad, su amor, su bondad y su misericordia. Mm, Te damos gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y en estos momentos, Señor, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, sea borrándolo, Señor, y sea escribiendo nuestros nombres en ese libro de la vida, para que nosotros estemos con usted eternamente. Gracias, Señor. Señor, te reconocemos como nuestro Salvador y sabemos que usted es todo para nosotros. Amén. Todo se lo pedimos en el nombre que es Mm, sobre todo nombre, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por si hiciste esa oración. La Biblia dice que en el cielo hay una celebración porque una vida ha venido a los pies de Cristo. Entonces, siéntete, ¿verdad?, que eres parte de la familia. Y para toda nuestra audiencia, le damos gracias a Dios por hacer estos segmentos. Escríbeme comentarios de qué tipo de temas quisieras oír, así poder traerte más contenido donde pueda edificar tu vida, ¿verdad? Estamos aquí para edificar tu vida. Y una de las cosas que queremos que sepan es que estas enseñanzas están pasando una vez al mes. En el último jueves de cada mes habrá una nueva enseñanza saliendo. Entonces tenemos muchas cosas, ¿verdad?, preparadas en lo que resta del año. Y si quieren más recursos, hay planes de Biblia, ahí están los enlaces en el canal de YouTube, y otros recursos, ¿verdad?, que pueden, libros que pueden comprar. Entonces, le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Sean bendecidos y recuerda que tú eres más que vencedor a través de Cristo Jesús. Y gracias por estar con nosotros en la zona conquistadora. Bendiciones. Gracias por acompañarme hoy en la zona conquistadora. Si este episodio te fortaleció tu fe, te animó o te recordó de la victoria en Cristo, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda siempre, en Cristo eres más que vencedor. Hasta la próxima. Sigue venciendo, sigue creyendo y sigue caminando en el propósito de Dios para tu vida.